Muy buenas, bienvenidas o bienvenidos a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Diego. Diego, muy buenas. ¿Qué tal estás? Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo me encuentro muy bien. Gracias por la invitación a este espacio y listo para lo que tengamos que conversar. Genial. Pues Diego, para quien no te conozca, ¿quién eres? Bueno, yo soy un productor de podcast. Ahora ya me puedo definir así. Quizás hace unos años, ¿no? Yo estudié la carrera de administración, pero encontré mi pasión y mi nicho dentro de este formato tan bonito. Y hoy en día ya me dedico a ayudar a empresas, a marcas personales, a emprendimientos, a que puedan desarrollar y aprovechar este formato, ¿no? Sobre todo de manera estratégica y poder hacerlo de manera profesional. Así que si me tuviera que definir, me defino como un productor de podcast. Qué bueno. ¿Y algún proyecto futuro que nos puedas adelantar, que te gustaría comentar? Mira, la verdad, proyecto en sí no, pero si todo sale bien, voy a estar profesionalizando todo este tema, por llevar un máster relacionado a este tema. Así que probablemente partiendo de ese máster ya pueda hablar de proyectos más concretos, ¿no? Pero ese es como que mi siguiente reto. Si todo se da como tiene que darse. Incluso estaré por allá, por España. Así que Qué bueno. llevando el máster. Esperemos que todo se dé. Y partiendo de ahí, me imagino que saldrán muchos más proyectos adelante. Pues oye, yo aprovecho, si necesitáis profesores, a mí me encanta la educación, así que contar conmigo. Ah, perfecto, por supuesto. Lo tengo en cuenta. Muchas gracias, pues eso. Y si no, ya sabes, luego palo en la entrevista. No, sin ningún compromiso. Quiero decir, no quiero poner a nadie ningún compromiso, pero hombre, tengo que aprovechar a venderme un poco. Y nada, ya volvemos, retomamos la entrevista como siempre y vamos a hablar del futuro. Ya sabéis que ahora en esta nueva temporada nos estamos centrando sobre todo a hablar del futuro del emprendimiento y sobre todo a hablar del futuro del expertise de la persona que viene a hablarnos. Entonces, Diego, ¿cómo ves el futuro del podcast? El futuro del podcast lo veo yo cada vez más profesional. Veo que tanto más personas como empresas están empezando a optar por este formato. De todas maneras, cuando hablamos del futuro del podcast, es un poco relativo porque depende mucho de dónde estemos hablando, ¿no? La situación en España está más avanzada que la situación acá en Latinoamérica, la situación en Estados Unidos, en otros países anglosajones es mucho más avanzada también. Entonces, creo que para hablar del futuro del podcast es muy importante definir de dónde estamos hablando, pero si lo hablamos en términos generales, o sea, los que lideran esta industria sin duda son los países de habla en inglés, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo grandes movimientos por empresas gigantes como lo son Amazon, como lo son Apple Podcasts, como lo es Spotify, el mismo Spotify, y estamos viendo que están confiando más en este formato, están confiando más en términos publicitarios, ¿no? Que están viendo que a partir del buen contenido se puede generar espacios para que grandes marcas empiecen a invertir en publicidad. Entonces, yo considero que al menos en el caso que me toca a mí cercano, que es Perú, se está muy lejos de eso todavía. La situación por aquí es distinta. Aquí las marcas lo utilizan más a su favor como contenido adicional, como contenido digital adicional, no tanto como un contenido monetizable per se, sino como parte de una estrategia de contenidos. Y creo que ese uso todavía se está empezando, o sea, se está normalizando. Todavía no es tan común. Algunas lo han apostado de manera muy, muy rudimentaria, pero todavía están avanzando. Y de lo que sé de España, sé que sí ya están mucho más cerca a lo que está pasando en Estados Unidos. No están saliendo propuestas de producción mucho más ambiciosas, tienes producciones mucho más sofisticadas que las que se pueden tener en Perú y en Latinoamérica en general. Entonces, como ves, es como una cadena, ¿no? O sea, Estados Unidos hace una cosa, está muy a la par y después por la cola viene Latinoamérica. Entonces,
yo esperaría que la secuencia se siga, evidentemente con los matices que cada región tiene, ¿no? Porque no es que tampoco sean exactamente igual, pero sí influye. De todas maneras, uno lidera y eso influye en todo el rubro. Entonces, eso es más o menos el panorama, ¿no? Producciones mucho más ambiciosas y usos en el que el producto en sí también se vuelve monetizable. Qué bueno. ¿Y cómo ves en toda esta estructura a México? ¿Cómo ves el podcasting en México? En México yo lo veo bastante avanzado, ¿no? Como te decía, yo estoy acá en Perú, que estamos, o sea, dentro de la región, en Perú estamos atrasados, pero en la región México se podría decir, junto a Argentina, son los más avanzados en este aspecto, pero México más, México sí es el que lidera, ¿no? Estás teniendo ya muchos contenidos, ya productoras más profesionales, estás teniendo contenido mucho más profesional. Entonces yo creo que si hay algún abanderado del podcasting en la región es México. Ujú. Sí, es que yo lo veía los datos y me pasa también viendo la audiencia en general, veo que está bastante desarrollado y que se escucha mucho. Entonces, saber Ujú. más o menos por dónde podía estar, pero aún así lo sigues viendo, ¿no? Con un paso que sigue dentro del circuito, o sea, sigue dentro del circuito LATAM, de que va un poco siguiendo los pasos de Europa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si bien México es el que lidera en la región, tampoco no es que saque mucha ventaja. O sea, está unos cuantos pasos más adelantado que los demás, pero o sea, tampoco no es que lleve mucha ventaja, ¿no? Tienes a Colombia, tienes a Argentina, tienes, bueno, Perú, ¿quién más de que yo haya escuchado? Ecuador tiene ahí algunas propuestas interesantes, pero todos están medianamente parecidos, pero México sí tiene ya unos cuantos propuestas que sí están un poquito más adelantadas. Qué bueno, sí que me gustaría preguntarte si puedes definir un poquito el tema de profesional, lo digo porque, a ver, algunos oyentes lo tenéis claro, pero sí que a veces haciendo algún directo me encuentro con que la gente cree que profesional es comprarse un equipo caro. Entonces, ¿podrías Ujú. definir un podcast profesional para que a todos nos quede claro, por favor? Sí, claro. Sí, justo, bueno, hoy día o hace unas horas, yo tuve un en vivo que hablábamos de lo mismo y como tú dices, no está más alejado de los técnicos, ¿no? O sea, lo técnico no define que tu podcast sea profesional. Un podcast profesional está primero basado en la parte previa, en todo lo que viene antes de siquiera ponerte a grabar, que viene a ser qué estrategias has utilizado, que viene a ser qué tanto tiempo le has dedicado a perfilar tu podcast, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, hablamos de todo lo que es la audiencia, del planteamiento de objetivos, ¿no? De entender de cómo vas tratando tu contenido. O sea, el hecho de que tu podcast ya pase por ese proceso ya lo hace mucho más profesional. Y también es el tema del perfil del podcast, ¿no? ¿Qué estructura le das? Entender el formato que estás haciendo, mantener una consistencia entre los episodios, ¿no? Que no que un episodio hice algo muy distinto al que le sigue. Entonces es ese trabajo que se le debe dedicar al podcast el que define qué tan profesional llega a ser. Evidentemente, la calidad técnica es un factor clave, es un factor importantísimo. No se puede tener un podcast que no se entiende. Sin embargo, no es lo único, ¿no? No es lo único. Hay producciones que, que empiezan, que empiezan con elementos muy básicos, pero tú ves que el contenido es bastante trabajado. Cuando hablamos de trabajado es estructura. Empiezas a ver que las entrevistas tienen una manera de seguir, o sea, han sido pensadas, ¿no? No son conversaciones espontáneas todas. Son entrevistas que tienen una lógica que tú las sigues. O cuando hablas solo, o cuando haces una narración. O sea, la profesionalidad viene en el tratamiento y en la gestión del contenido.
¿no? Cómo se maneja ese contenido, si el contenido fue trabajado, si hubo una investigación que se nota que se hizo, ¿no? O sea, si haces desde una entrevista básica, tampoco no estoy diciendo que hay que hacer un trabajo periodístico necesariamente, pero si vas a entrevistar a alguien, lo mínimo que puedes hacer es entrar, investigar, saber qué cosa quieres preguntarle, entender por qué quieres preguntarle determinadas preguntas. O si vas a hablar de un tema, lo mínimo que debes hacer es manejarlo de manera inicial al menos. No vas a ponerte a conversar o opinar de un tema que no dominas de cierto modo. Entonces creo que va mucho más por ahí el tema de la profesionalización del podcast. Qué bueno. ¿Y cuáles crees que son los elementos de éxito de un podcast, sobre todo a nivel empresarial o incluso de marca personal? Mira, la clave del podcast no es nada nuevo bajo el sol, es la constancia. Yo creo que un podcast es exitoso cuando es constante y cuando tiene un nicho bien delimitado, ¿no? Por más que tú creas que tu podcast puede ser muy popular porque lo vaya a escuchar todo el mundo, nunca es así, o sea, nunca lo escucha todo el mundo. Siempre lo escucha un nicho y es mejor si solo escucha un nicho, porque puede generarle mucho más valor a ese grupo de personas que hacerlo amplio. Entonces, es ser constante, entender bien a quién estás hablando y generar contenido que realmente le aporte a estas personas. Si tú combinas estos tres, el efecto empieza ¿no? Vas a tener un episodio que quizás se vuelva viral y toda la constancia que tuviste antes te va a ayudar. Entonces es la combinación de los tres, nunca solo uno por separado. Y también cuando digo calidad de contenido es tanto técnica como que hemos conversado ahorita, ¿no? Que es cómo se ha planificado, se ha gestionado todo esto. Creo que sí hace la diferencia, o sea, se nota cuando un podcast está bien pensado, cuando está bien estructurado, etcétera, ¿no? ¿Qué puede aportar un podcast a un profesional, independiente, freelance o incluso aunque no sea freelance, pero que es directivo y que trata de moverse entre empresas? Uy, hay muchos beneficios, ¿no? Justo en nuestro canal de YouTube hicimos hace poco un video sobre eso y tienes varios temas. El primero es el de que te posiciona como un experto en tu tema, ¿no? O sea, la capacidad que tú tienes de hablar, voy a hablar en promedios, pero la capacidad que tienes de hablar todas las semanas un promedio de media hora o más, porque sabemos que el podcast es un formato largo. Eso ya quiere decir que por lo menos algo de tu tema tienes que dominar o tienes que saber. O sea, no cualquiera habla tanto sobre un tema, ¿no? O sea, si hables no sé, supongamos que estás en el sector del marketing, o el sector de las finanzas, en el sector de moda, no sé. Bueno, moda es un poco más visual, pero por dar un ejemplo. O sea, que tú tengas esa capacidad de hablar todas las semanas un promedio de 30 minutos, quiere decir que algo sabes, algo dominas. Entonces ya empiezas a generar esa imagen de que conoces sobre el tema, de que dominas el tema. Luego viene el tema del networking. O sea, el networking es impresionante. Cuando tienes entrevistas, ahorita tú y yo estamos contactando, cuando empiezas a conocer a las personas, ese momento antes y después de grabar no lo tiene prácticamente ningún formato, ¿no? O sea, en YouTube, si tú haces videos de YouTube, normalmente los haces solo, o si tienes entrevistas, son en vivos, nunca sueles grabar un video de YouTube así nomás, por fuera, a menos que sea un podcast, ¿no? Luego también tienes, en cambio, en el podcast, ahorita podemos nosotros apagar el micrófono y seguir conversando e ir generando una relación mucho más íntima. También si no haces entrevistas, las personas muy relacionadas con lo que ya mencioné, como ya eh, te consideran un experto en el tema, te contactan para conversar, te contactan para invitarte a sus podcasts, te contactan para hacer negocios, para relacionarse contigo, porque ya te tienen en cuenta. Entonces ahí tienes dos que son muy importantes. Luego, ¿qué más?
armas una comunidad, ¿no? Te permite armar una comunidad. Van a haber personas que recién están empezando en lo que tú ya dominas y lo quieren empezar contigo, o personas expertas que estén empezando, pero nunca habían escuchado la óptica que tú tienes, o nunca nadie los había mantenido al tanto, o actualizados en el tema que uno conversa. Entonces, como ves, ahí ya tienes tres, también es un generador de negocios, o incluso si quieres monetizar la misma herramienta, también se puede monetizar la misma herramienta. Entonces hay varios beneficios que son extras de la monetización per se, porque ese también es no sé, no, yo no lo llamaría error, pero es una percepción que se tiene mucho al inicio, ¿no? Que es que se quiere monetizar la herramienta lo más rápido posible, como que quiero que me paguen por publicidad. Pero no, o sea, hay muchos más beneficios, como te digo, que son mucho más valiosos. O sea, si tú tienes un servicio, un producto, creo que es mucho más valioso que gracias al podcast puedas vender eso a que solamente ganar unos centavos porque YouTube te pagó por publicidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y mi experiencia es exactamente esa. O sea, yo veo la gente que gana dinero de verdad, no es que se gane la vida con podcasting, que por cierto al final son los que acaban teniendo esa publicidad más fuerte, sino es porque ya tienen un producto, un servicio, son unos profesionales o tienen una empresa. Correcto. Y la potencian. Esos sí que viven rápidamente y luego incluso, aunque parezca extraño, también son los que reciben más patrocinios, porque es lo que tú has dicho, que son los que han tenido más constancia, los que son más profesionales en el contenido, es decir, es gente, lo que yo llamo muchas veces influencer 2.0, ¿no? Que antes teníamos a niños de papá que se aburrían y ahora tenemos a el que es, por ejemplo, un divulgador científico es periodista, el que te habla de tecnologías ingeniero, o sea, son gente que ya tienen oficio y beneficio. Correcto, sí. Sí, yo creo que ahora es mucho más sencillo empezar a crear contenido y a crear valor y y que eso en verdad sea valorado por una audiencia que antes simplemente no conocía, no te conocía. Entonces, tiene muchos beneficios pero claro, uno me puede decir, pero eso tiene también Instagram, eso también tiene YouTube. Pero en el tema del podcast, el caso particular es la duración que tiene, ¿no? O sea, un podcast, un video de YouTube, tendrías que ser una persona muy famosa para que alguien te quiera ver 40 minutos, porque si no, nadie se queda mirando un video de 40 minutos, mejor ve una serie de Netflix. En cambio, en el caso del podcast, al no demandar tantos sentidos para una persona, lo puede hacer mientras se está manejando en el tráfico o si se está movilizando, ¿no? En transporte público, etcétera, o en casa haciendo los quehaceres. Y ahí sí te puede escuchar 40 minutos, 30 minutos, que es un tiempo bastante alto en digital. O sea, los que estamos metidos en digital sabemos que esa retención es valiosísima. O sea, en ninguna red social vas a poder estar 40 minutos con tu audiencia tú solo. O sea, hablarle a tu audiencia, a tu potencial cliente o a alguien, a un potencial socio, quién sabe, hablarle 30 minutos por digital es imposible. Es imposible a menos que sea a través de un podcast, ¿no? Entonces, tiene muchísimo valor el podcast. Yo creo que es un elemento que toda marca personal o toda empresa tiene que considerar dentro de su estrategia de medios. No quedarse solo con eso, si son importantes los demás medios, Instagram, TikTok hoy en día para temas de alcance, YouTube por temas también de alcance, ¿no? Que te encuentran mucho más rápido por el algoritmo, etcétera. Pero, pero el podcast tiene todos los beneficios que hemos mencionado que nutren todo ese ecosistema, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué consejos darías ya has dado algunos muy importantes, pero qué otros consejos darías para el tema del alcance y el descubrimiento? Mira, para el alcance y el descubrimiento, como te digo, es necesario. O sea, tú dentro del podcast puedes tener optimizaciones, ¿no? Incluso tenemos un video de eso, de cómo posicionar nuestros podcasts, pero igual sigue siendo un poco limitado. O sea, no es que porque tú pongas un muy buen título o o sea, tengas buenos invitados, etcétera, vaya a hacer que tengas alcance. Tienes que utilizar las herramientas que hoy en día están, ¿no? Entonces, mi recomendación es estar en plataformas
como Instagram, como TikTok, como YouTube, para poder tener y ser inteligente a la hora de utilizarlos. O sea, no se trata de que subes tu podcast a todas estas plataformas, sino que sigues generando contenido de valor, pero basándote en el podcast y utilizando una estrategia de contenidos en la cual cada plataforma es una fase en un embudo de venta, si lo queremos llamar así, o si no es de venta, de conversión, ¿no? Un embudo de conversión, para que cada paso te lleve al destino final que tú quieres plantear, ¿no? Entonces hay que aprovechar estas herramientas como las redes sociales, que sí tienen un mayor alcance y que son más consumidas por las personas. Entonces creo que es cuestión de armar como una cadena, ¿no? Puedes empezar en TikTok con micro contenidos, si es que grabas videos, ¿no? O hacer resúmenes de tus podcast. Justo hoy día sacamos un video en nuestro canal de YouTube en el que hablamos sobre ideas de qué tipo de contenido crear sobre tu podcast en Instagram, o sea, qué cosas hacer. Pero dentro de ellas están los posts, puedes hacer resúmenes, puedes hacer videoclips, ¿no? En las stories puedes poner también videoclips, armar encuestas, hacer preguntas para que las personas empiecen a conectar con tu contenido y tengan mucho mayor alcance. Y ya cuando llegan a tu contenido, si tu contenido está bien armado, les va a encantar y ya esa parte ya para ellos no va a ser necesario, pero sí para los demás. Entonces así es un ciclo que empiezas a armar, ¿no? Pero creo que sí es necesario estar en más plataformas. Qué bueno. Publicidad en podcast, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Mira, publicidad en el sentido de que de promocionar tu podcast para que alguien lo escuche, no. Todo, los dos, tanto de que alguien lo Ok, escuche como hacer publicidad inbound, o sea, dentro. es decir, todo, o sea, tanto para gente que a lo mejor quiere marca personal o una pequeña empresa que quiere tener más alcance, o sea, todas las combinaciones posibles de publicidad, o sea, es una Ok, pregunta ok. global. Ah, ya, perfecto. Mira, publicidad. Primero hablemos de que qué pasa si yo tengo mi podcast y quiero promocionarlo, pagar publicidad en redes. Lo hemos hecho, en realidad no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque tienes varios pasos. O sea, tú, por ejemplo, supongamos que vas a hacer una publicidad en Instagram. Entonces, empieza a correr la publicidad, la persona primero ve el post. Luego, si es que le interesa, va a hacer clic. Va a ir a la plataforma que tú has elegido, que para eso solo puedes elegir una, ¿no? Que es Spotify, Apple o la que sea. Y cuando llega ahí, todavía tiene que poner play. Entonces ahí tienes un punto de fricción en el que no, o sea, que tú tengas impresiones en las redes no te asegura que vaya a hacer play, ¿no? Como que tienes ese punto de fricción bastante alto que yo no recomendaría, al menos al inicio, gastar en ese tipo de publicidad, ¿no? La mejor publicidad que puede hacer uno para su podcast es participar en otros podcasts. O sea que, porque ya sabes que son personas que están dentro, que escuchan podcast. Me dejo entender. No es o sea, si tú haces publicidad en Instagram, si bien le vas a llegar a tu público, no necesariamente son personas que escuchan podcast. Entonces no te asegura nada. Puede ser que les interese tu tema, pero no, escuchar podcast también es mucho de costumbre, ¿no? De ser una persona que escucha podcast por costumbre. O sea, es muy raro que seas la primera vez. Entonces, para promocionar tu podcast es participar en otros podcasts, pedirle a los que ya te escuchan que compartan tu podcast con personas que saben que les va a servir. Eso es mucho más eficiente. Entonces, ahí tienes por ese lado. Ahora, si queremos hablar de promocionar tus productos o servicios en tu podcast, sí sirve, ¿no? Sí sirve. Sí es bueno estar siempre mencionando quién eres, qué es lo que haces, o sea, no hacer tampoco como si fueras una radio, ¿no? Que promociona cada rato servicios y productos, pero sí mencionar, ¿no? Y sobre todo si es que hablas o sea, si tu podcast es sobre el tema que hace tu empresa, hablar desde tu experiencia, ¿no? Hablar desde lo que te ha pasado lo que tú haces, en tu día a día, en tus acciones, en tus actividades. Eso ayuda muchísimo y conecta, porque primero son historias, segundo es experiencia, o sea, las personas dicen, ah, mira, lo ha hecho, ya tiene la experiencia, ya lo sabe.
¿no? Entonces, esos dos factores son claves para generar confianza y generar engagement, ¿no? Contar historias, un buen storytelling sobre lo que te pasó el otro día, es como si yo te contara, el otro día estaba grabando a distancia, me pasó, entonces la gente conecta con la historia y sabe que si así ya tuve un problema, igual lo puedo resolver, que conozco la herramienta, o sea, y hay muchas cosas, mucho valor en contar tus historias del día a día en el podcast. Entonces, esa yo creo que es la mejor manera, ¿no? Como que sea lo más orgánico posible. De esa manera puedes tú promocionar tus podcasts, hacerle publicidad a tus servicios, si eres un freelance o si eres un ejecutivo también, ¿no? También te sirve para promocionar la empresa en la que trabajas. Entonces, yo creo que eso sería. Luego ya trabajar con marcas sí es un tanto distinto, que es otro tipo de publicidad, en el que ya la marca tú tienes que venderle tu audiencia, tu engagement, ¿no? Tu ritmo de crecimiento. O sea, ellos tienen que ver cómo has estado creciendo y tienes que ver cuánta retención tiene tu podcast, ¿no? Cuántos está consumiendo de cada episodio. Entonces, estas métricas son las que tú tienes que evaluar para que una marca se sienta atraída para invertir en tu podcast, porque al final para la otra marca sí eres una inversión, ¿no? Estoy hablando si eres un proyecto independiente que sí busca monetizar el podcast directamente. Entonces, esos son los factores. Entonces, ahorita ya hemos hablado de publicidad en general. Qué bueno, qué bueno. No, no, está muy bien. Y entiendo por lo que has comentado que daña efectivamente si se hace un crecimiento a base de publicidad y no 100% orgánico, pero los porcentajes de daño entiendo que son menores que en YouTube, ¿no? O sea, porque en YouTube un canal que ha sido movido con publicidad, los engagement, los rebotes que da, o sea, al final acaba haciéndole mucho daño. ¿Son aquí igual que creo que no, pero si nos lo puedes aclarar un poco, ¿es el mismo daño que en YouTube, menor o cómo funciona? O sea, yo creo que va muy similar, ¿ah? No te podría dar un número exacto, no lo he evaluado, pero sí he visto que si la persona no llega de manera orgánica por interés genuino, los consumos también son bajos. Y en podcast es mucho más notorio, por lo mismo que es un formato largo. O sea, por lo mismo que son media hora, 40 minutos, si la persona no, o sea, solo llegó porque, bueno, le apareció tu publicidad o algo así, lo va a escuchar 2, 3 minutos y eso es mucho más vergonzoso, si lo queremos llamar, con respecto que con un video de 10 minutos de YouTube, ¿no? Porque en YouTube el promedio de los videos es 10, 15 minutos, mientras que en podcast el promedio es 30 minutos, 40 minutos. Entonces yo sí fomentaría que se llegue de manera orgánica. Y hay maneras para generar eso, ¿no? Y generar retención también. Hay algunos hacks, ¿no? Pero que también son muy similares a los de YouTube, en los que puedes, no sé, hacer determinados juegos, sorteos, es decir, si se quedan hasta más o sea, como que a lo largo del episodio estaré dando una clave, como que eso también genera engagement, ¿no? Pero entonces tienes que ser muy cuidadoso si es que vas a usar publicidad o pauta, como se conoce, eh, en que eso es el inicio, pero cómo lo enganchas para que se quede más tiempo, ¿no? No te puedes confiar en que porque hiciste pauta ya las personas van a consumir todo tu contenido. Qué bueno, entonces entiendo que muchas marcas están haciendo sus podcasts no mal, sino re mal, y esos podcasts van a tener que abrir otros porque si no, lo orgánico ya lo van a tener fastidiado, ¿no? Bueno, en este caso, como me decía, Spotify y estas plataformas no funcionan. A menos, o sea, estoy excluyendo a YouTube porque YouTube es videos, no es Sí. solo podcast. No es que tengan un algoritmo, así que no es necesario abrir una nueva. O sea, puedes incluso cambiar algunas cosas de tu canal y no pasa nada. Eso es lo bueno, de que no tenga algoritmos tan desarrollados como los otros, ¿no? O sea, que no es que ya Spotify te va a poner la cruz, no, todo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes haber empezado muy mal, pero después hacer los cambios correctos, hacer una mucha mejor promoción a través de otras plataformas, empezar a aparecer en otros podcasts y tu podcast puede resurgir, no pasa nada, o sea, no tiene nada que ver no hay algoritmos aquí como en YouTube que sí, como en TikTok que ya te trabas y ya fue, no, acá no pasa eso.
Porque Spotify no tiene la naturaleza de buscador que tiene YouTube. Spotify es una librería de podcast, de videos. O sea, no es como Google que lo que busca es resolver tu problema y que si no enganchas ya lo tuyo no sirve. No, no es así. O sea, independientemente de que tu episodio sea de hace 3 años, y ya no haces más podcast, pero si tu título es algo que una gente buscó en Spotify, va a aparecer. O sea, si tú quieres decir, no sé, cómo invertir en bolsa, tu episodio puede ser de hace 3 años, pero si tu título es cómo invertir en bolsa, va a aparecer. Solo que obviamente ya dependerá de la persona, si es que entra y ve que es de hace 3 años, obviamente no es lo mismo, pero a lo que voy es, si hablamos netamente de algoritmo, va a seguir apareciendo, no es que te lo va a descartar. Qué bueno. Y para el tema de colaborar, ¿existe algún hack, alguna recomendación? Lo digo porque yo veo que cada día es más difícil cualquier tipo de colaboración. A mí me cogió ya que tenía más de 10.000 seguidores en LinkedIn y siempre al final pues eso ayuda bastante y luego facilita muchísimo las cosas. Pero si tuviera que empezar desde cero y no tengo potencia en otras redes de contacto, ¿qué se podría hacer? Lo digo porque también otra de las cosas que veo es que en los grupos que hay por ahí, pues yo qué sé, de Facebook o de Telegram, veo mucho turista, mucha gente que hace 1 o 2 capítulos, 10 como mucho. Quiero decir, veo que colaborar con ese tipo de gente pues tampoco interesa, además de que tienen poca fiabilidad. Entonces, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué crees que se puede hacer? O sea, yo creo que uno como podcaster tendría que buscar ser o sea, tú tienes que ser como quisieras que cuando alguien te invite sea, ¿no? O sea, que esa persona tenga, o sea, tú no irías a un programa en el que tienes solamente un episodio y es un total desconocido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Empieza con personas que conoces, con recomendados, ¿no? Con alguien que, oye, tú conoces a esta, o sea, tienes un amigo que conoce a alguien que te gustaría entrevistar, ir por ahí, ¿no? O sea, las personas lo que buscan es confianza. Entonces, cuando tú invitas a alguien, la persona lo primero es que seas confiable y lo segundo es que qué va a ganar la persona por participar de tu podcast. O sea, obviamente no dinero, pero qué otra cosa le vas a aportar tú. De repente no es alcance, no es fama, pero de repente le puedes decir, o sea, que vas a generar una buena conversación, que el contenido que tú generes también se lo puedes compartir porque va a decir cosas interesantes y esa persona lo puede utilizar en sus redes, etcétera. O sea, hay muchas maneras de ver, de, de generarle un valor a tu invitado. Eso es clave. O sea, cuando tú haces un podcast, tú tienes que ver de generarle y hacer que la persona se sienta cómoda y sienta que está aportando a una comunidad. O sea, y esto va mucho desde las preguntas que haces, va mucho desde cómo está estructurado tu podcast, ¿no? O sea, si la persona ve que estás improvisando, que no dominas el tema, no se va a sentir cómoda, ¿no? Entonces, lo primero es que tienes que ir construyendo lo que se conoce como un pedigrí, ¿no? Como oye, estoy teniendo estos invitados y después ya pasas a invitados de mayor calibre. Eso es lo que, por ejemplo, hicimos nosotros con contenidos, con nuestro podcast. Comenzamos con amigos nuestros que conocíamos, que felizmente, o sea, sí tenían un alcance grande, ¿no? O sea, sí eran personas que acá en Perú sí tenían bastante alcance en redes, pero eran amigos nuestros, o sea, no es que los invitamos de la nada. Y una vez que ya los teníamos a ellos, ya podíamos ir donde otras personas y decir, mira, los hemos tenido a ellos, ¿no? Entonces como que eso ayuda a que ya tu podcast, obviamente también tener una buena cantidad ¿cómo se llama? De episodios ayuda. Sí. Y es clave entender por qué invitas a alguien. O sea, no se invita a alguien porque tiene alcance nada más. O sea, tú tienes que invitar a alguien que va a aportar a tu podcast, ¿no? Alguien que sabes que sabe del tema, que sabes qué preguntas le quieres hacer, qué cosa quieres conversar con esa persona. Si tú sabes eso, pues no tienes que invitar a la persona que tenga más seguidores. Tú puedes invitar a un profesional que se dedica al tema y te va a aportar muchísimo o incluso más valor que un influencer que solamente, no sé, pues maneja bien el marketing digital y lo demás es un poco de humo también, porque existe. Ahora que has sacado eso, y hablando así en confianza, ahora que nadie nos escucha, ¿cuál es tu opinión con los vendehumos? Porque veo
lo veo ya casi como una religión, el emprendimiento, la gente se lo toma como cuestiones de fe. Y en el tema del podcasting ya parece algo esotérico donde hablan de ciertos misterios que además lo he dicho en algún otro podcast, que si grabas 7 podcasts, te das cuenta de que algunos tótems dicen ciertas verdades universales y en 7 episodios que hagas te das cuenta que es todo mentira. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, sobre todo de los vendehumos, de algunas formaciones erróneas que se dan en el mundo del podcasting y cómo es posible que eso aún siga existiendo y sigan teniendo voz? Es que yo creo que con el tema con los vendehumos, es que no yo creo que el vendehumo lo que hace es simplemente hablar de lo que le pasó a él o a ella, aunque seamos sinceros, hay de los dos. Y el problema está cuando eso lo venden como si fuera la solución perfecta, que porque a ellos les funcionó ya es para todos. Y no es así. O sea, lo que tienen que hacer es entender que, o sea, y también, si tú te das cuenta, su discurso está lleno de generalidades. O sea, no hay realmente un aspecto profesional. Entonces, lo que estas personas manejan muy bien es el marketing digital. O sea, conocen los algoritmos, tienen todo un equipo de generación de contenido. Entonces, y lo que hay que tener mucho cuidado o sea, todos podemos consumir y estoy seguro que hemos consumido de ese contenido. Y no tiene nada de malo, pero lo importante es entender de quién viene. Porque, o sea, yo, por ejemplo, sigo a varios de estas personas que son consideradas como vendehumo, pero no por su contenido per se, sino para entender cómo hacen para llegar a tantas personas. No, Entonces, yo también, ¿eh? Yo también me lo planteo y digo, ostras, esto es el contenido, o sea, la realidad fatal, pero oye, el marketing algo están haciendo bien. exacto. Entonces hay que saber mucho de qué es lo que se consume. Y finalmente cuando te das cuenta el discurso es que entienden muy bien cuál es la necesidad de las personas. Quizás no es muy ético la manera en la que lo quieren resolver, pero esa primera parte la tienen muy clara. Entonces, por eso es que siguen existiendo, porque siguen entendiendo, siguen habiendo personas que entienden muy bien qué es lo que las personas están adoleciendo o no conocen muy bien y lamentablemente muchos se aprovechan en diferente grado, porque hay personas o sea, que no lo hacen de manera tan drástica, pero hay otros que sí ya es excesivo, ¿no? Que ya se aprovechan mucho y creen que porque tienen muchos seguidores ya son los expertos en todo y no es así. O sea, no es que la cantidad de followers no te hace experto en todo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pero entender que nada se hace de un día para otro, que las fórmulas mágicas no existen, que es algo tan sencillo como el trabajo, o sea, trabajo, pero también trabajo inteligente, ¿no? Seguir avanzando, evaluando. Tampoco no se trata es trabajo constante, pero no piloto automático, sino es trabajo de, oye, ir evaluando, analizando tus métricas y tus cosas y seguir avanzando. En temas de podcasting al menos, que es la experiencia que yo tengo. Qué bueno, Diego. Sí que me gustaría ahora cambiar un poco de tercio y preguntarte por las agencias de marketing, concretamente por las agencias de podcast y en general también de todo el sector, ¿cómo lo ves? Mira, yo te hablo acá en Perú, principalmente, y de ahí vamos expandiendo un poco. Acá en Perú el mercado es bastante pequeño, es bastante pequeño. Podríamos hablar de 4 o 5 principalmente, pero que todas están en un nivel de emprendimiento como lo es Explora. O sea, ninguna es que tú digas, sabes que esta es una productora que domina el mercado. Eso no existe todavía, al menos. Luego ya a nivel regional sí existen productoras más reconocidas, como te mencionaba en México, en Argentina, en Colombia hay muy buenas propuestas también que se perfilan a ser productoras grandes. Más que agencia, es que hay una diferencia entre agencia y productora. Productora es la empresa que genera te ayuda a generar el contenido. Una agencia lo que puede ser es que el creador hace su contenido, pero la agencia te ayuda a conseguir publicidad, ¿no? Con empresas más grandes que quieran invertir, como que funciona de intermediario, mientras que la productora es más el tema de, valga la redundancia, la producción. Entonces,
hay de los dos. En Perú no hay agencias, en Perú es productoras, pero a nivel regional sí hay algunas que son agencias per se, que son agencias que te ayudan a hacer contacto con empresas y tener buenos contratos para temas de publicidad. Entonces, eso está creciendo evidentemente. En España también hay. Lo que también hay mucho en España son el mix, tienes Podimo o Podimo, no sé bien cómo se La pronuncia. gente lo dice de todas las formas y encima creo que son no me acuerdo si son, creo que son daneses, o sea, saber cómo se Sí, pronuncia de sí, verdad, sí, o sí. sea que... Claro. Sí, ellos tienen los dos, ellos son productora, pero también son distribuidores de podcast. Entonces ellos sí están bien metidos en todo en toda la línea del podcasting. Entonces sí, yo creo que, y bueno, en Estados Unidos evidentemente allá los montos son multimillonarios, ¿no? O sea, tienes un Amazon que compró Wandering, que es una productora, si no me equivoco, a $300 millones el año pasado. Entonces ya ahí estás hablando de otros montos, ¿no? Pero, y aparte que en Estados Unidos las productoras son a nivel tipo Netflix, o sea, ese es el enfoque y el valor que tienen estas productoras en Estados Unidos. No es como acá que es el de agencia de marketing que te ayuda a hacer tu podcast. Es diferente, totalmente diferente. Allá son casas productoras que perdón, hacen series, hacen cosas, hacen podcasts mucho más elaborados. Entonces, ese es más o menos el panorama, ¿no? Como te comentaba al inicio de la entrevista, es unos lideran, los demás siguen a su forma, ¿no? Entonces, acá en Perú lo que hay es productoras que ayudan a las marcas a generar su podcast. A nivel regional tienes un poco de lo mismo, pero también tienes casas productoras propias, pero que no llegan ni de cerca a lo que se maneja en Estados Unidos, o sea, ni de cerca. O sea, la distancia es muchísimo. Y tengo entendido que en España sí hay algunas propuestas interesantes, pero tampoco a nivel americano, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Entonces, es un mercado que todavía está madurando, o sea, hay mucho espacio para seguir trabajando, sobre todo en habla hispana. Qué bueno. ¿Y cómo ves el tema de la educación de los clientes? Porque yo me imagino que si aquí en España es complicado, ¿no? A veces redes sociales, podcast ya es un poco Ujú. alienígena. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cómo se pelea eso ante los clientes? ¿Cómo se defiende esa propuesta de valor? Bueno, justamente la propuesta de valor está en eso, ¿no? En que uno les explica y les maneja todo el tema del podcast, porque otra cosa que tenemos que pensar, que por más que a nosotros nos encanten los podcasts, una empresa, o sea, su negocio no es el podcast. El podcast es un elemento más y punto. Por más que a nosotros nos pueda encantar hacer un podcast, todo tenemos que ser realistas y tenemos que ser prácticos. Y ese es un tema muy importante. O sea, la empresa lo que quiere es que su podcast le dé determinados resultados, le dé branding, le dé conversiones, etcétera. Y eso es lo que hay que lograr. No hay que enamorarnos tampoco de cada proyecto que se haga, porque, o sea, nos tiene que gustar, lo tenemos que hacer bien, pero tampoco podemos pensar que siempre va a ser una joya del audio, porque no es así. O sea, y no es así, y las empresas, o sea, los clientes no buscan que sea así tampoco. Ojo con eso, o sea, no buscan que tengas los mejores efectos de sonido, que la historia se vuelva inmersiva, que te sienta. No, o sea, quieren hacer buenas entrevistas y quieren que su contenido le guste a las personas y punto. O sea, no hay mucha vuelta que dar. Entonces, ese es muy importante, entender también, o sea, entender el cliente para qué quiere el podcast y hacerlo para lo que lo necesita. Punto. No se trata de marear a las personas porque como tú dices, no hay mucha educación en eso. Entonces, y claro, yo podría venir con una propuesta de un podcast que sea como un documental, que sea súper interesante. El cliente es decir, no, 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 o sea, no me interesa. Yo quiero mi podcast de entrevistas y punto, no quiero tanto. Y hay que respetarlo, por más que a nosotros nos gustaría hacer quizás temas mucho más elaborados, ¿no? Como podcasters, como creadores, pero también hay que ser prácticos, hay que ser prácticos. Entonces, el valor agregado está en eso, en entender para qué quiere, o sea, el podcast nosotros lo vemos como una herramienta, no como el producto final,
¿no? O sea, como te digo, la empresa no se, o sea, las empresas que son nuestros clientes no se dedican a hacer podcast, sino el podcast es un elemento más. Entonces hay que entender que es una herramienta que tiene sus características que ya las hemos mencionado a lo largo de la entrevista, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y hacer entender al cliente, ¿no? Y el cliente va a estar o sea, va a estar de acuerdo también. Y el valor agregado también está en que nosotros somos los que ya manejamos todo el tema tanto técnico como estratégico. O sea, porque una de las grandes preguntas es no sé cómo empezar mi podcast. O sea, y no se refieren a la parte técnica, porque una empresa normalmente tiene los recursos para comprar micrófonos, eso, no se refieren a eso. Se refieren a que no saben qué van a decir, cómo lo van a decir, por qué lo van a decir, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros ayudamos a perfilar, a ordenar y a gestionar, ¿no? Entonces el valor está en eso. Qué bueno. ¿Y cómo ves el mundo del podcasting de aquí a 5 años? Es decir, plataformas, creadores, ¿habrá algoritmos? ¿Cómo lo ves? En 5 años, mira, yo te diría, bueno, hace 2 años ha cambiado muchísimo. En 2 años ha cambiado inimaginablemente, así que puedo dar una pista, pero probablemente el cambio sea mucho más rápido. Pero miren, en 5 años yo veo producciones mucho más especializadas, mucho más grandes también, apuestas más importantes. Va a ser un efecto como lo que pasó con Netflix. O sea, Netflix empezó a crear contenido todo en inglés, pero después empezó a apostar por contenido en español, ¿no? Tienes producciones, no sé, pues como Narcos, La Casa de Papel, ese tipo de producciones que son neta películas en español, profesionales, así igualito. O sea, yo creo que va a haber mucho de eso, ¿no? Van a haber producciones de ese calibre en español, pero el tema es quién las va a hacer, ¿no? Si van a hacer producciones 100% latinas, 100%, bueno, no, sí, latinas, ¿no? O van a en español, o van a hacer porque Estados Unidos decidió hacer producciones en español, que no está mal, yo no tengo nada en contra de eso, pero vamos a ver qué es lo que predomina, ¿no? Si es que finalmente el contenido regional eh, toma la batuta en todo este tema, o vamos a seguir dependiendo de que Estados Unidos decida hacer contenido en español. Entonces, eso es más o menos, creo, lo que yo veo, ¿no? Que van a haber producciones mucho más profesionales. Las empresas van a empezar a encontrar el valor de hacer este tipo de contenido también, que tiene sus propios beneficios. Es cuestión de seguir probando. Qué bueno. ¿Crees que habrá espacio para producciones independientes? Yo creo que sí, pero también hay que ser realistas, ¿no? Como no sé, pues como pasa en el cine. O sea, el cine independiente y tiene su espacio, pero ya se termina volviendo también muy de nicho, ¿no? O sea, vivimos en un mundo muy comercial. Entonces también, de nuevo, puede ser que no sea el contenido mucho más sofisticado ni de mayor valor, pero si vende, las personas lo van a consumir. O sea, pues es una de las razones por las que los podcasts de comedia tienen muchísimo alcance, muchísimo engagement, ¿no? Acá en Perú el podcast más escuchado es un podcast de comedia. Entonces, que no es necesariamente un contenido trabajado, o sea, tiene su trabajo, te das cuenta que los chicos sí hacen obviamente su tarea, pero tampoco no es una producción millonaria, ¿no? Entonces, es mucho de eso también, entender que estamos en un mundo comercial y que si vamos a hacer algo muy sofisticado, ¿cómo lo hacemos rentable? ¿Cómo lo hacemos sustentable? Qué bueno. ¿Qué recomendarías tanto a una pyme como a un profesional que a lo mejor no tiene acceso a una agencia o a una productora para hacer todo esto y no perderse esta subida, esta nueva ola? Bueno, lo primero es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que enfrentan de todo el contenido gratuito que generamos ahí, que justamente va enfocado a eso, ¿no? Ayudar a marcas personales, pequeñas empresas, a que puedan hacerlo de manera profesional con los medios que tengan.
porque sí se puede, o sea, sí se puede hacer de una manera profesional y que dé resultados y que vaya avanzando. Es contenido totalmente gratuito y pensado en dinamizar justamente el mercado, ¿no? O sea, qué orgullo sería que un podcast, que bueno, no necesariamente fue una producción nuestra, pero que se basó en nuestro contenido, haya salido adelante. Entonces, nosotros más que felices y ese es el objetivo. O sea, fuera de bromas, es sí, o sea, yo les recomendaría, sí, edúquense en cómo se hace un podcast de manera profesional. Si es que pueden, nosotros no tenemos cursos, tenemos asesorías. Si es que las necesitan, nos pueden contactar o lleven cursos que quizás sean más económicos, de personas confiables, eso sí, no deben de humos, como ya dijimos, pero sí consuman ese contenido y manténganse al tanto, ¿no? Al tanto de mejores prácticas, de mejores cosas, que contenido gratuito hay un montón, empezando por nosotros, que ya tenemos más de casi 40 videos relacionados a podcasting, así que no hay excusa, no hay excusa para no empezar, no hay excusa para no hacerlo bien. Entonces eso principalmente recomendaría. Qué bueno. ¿Y alguna pauta así más concreta de, por ejemplo, recomendarías una vez al mes, una vez a la semana? Oh, ok, Claro. ya te sigo. En cuanto a producción, en realidad eso es relativo. Lo que yo siempre digo es evalúa tu situación. O sea, si tienes el tiempo, o sea, como decimos, ¿no? La constancia es clave. Entonces, para que tú date cuenta y, oye, ¿con qué constancia voy a poder cumplir mi podcast? Lo puedo hacer todas las semanas, lo puedo hacer una vez al mes, lo puedo hacer cada vez. Eso es relativo, o sea, de nuevo, no hay una fórmula mágica, o sea, no es que porque tú lo hagas una vez al mes vas a tener éxito, no es que porque tú lo hagas todas las semanas vas a tener éxito, no, así no funciona. O sea, tú tienes que, ya dijimos, ¿no? La clave del éxito son la constancia, la audiencia bien determinada y contenido de calidad. Lo demás es más para ir adornando, ¿no? Son más temas más estéticos, si lo queremos llamar así. Entonces, lo primero es define cuál es tu presupuesto, ¿no? De económico, si es que tenemos un video sobre eso, sobre los principales costos que implica hacer un podcast, tanto en equipo, pero sobre todo de tiempo, que es lo que te mencionaba. O sea, cuál es tu presupuesto de tiempo, porque evidentemente uno no se dedica a ser 100% podcaster. Eso, o sea, eso es así. El podcast suele ser algo adicional que uno hace. Entonces, fíjate si tienes el presupuesto de tiempo, porque tu tiempo finalmente también tiene valor. O sea, tu tiempo vale algo. Entonces, fíjate si tienes tiempo para invertirlo en eso. Y fíjate también para qué vas a usar tu podcast. O sea, no hagas tu podcast simplemente, a menos que lo quieras hacer de hobby, pero eso ya es, acá no hablamos de podcast como hobby, sino hablamos de podcast como herramienta. Entonces, fíjate para qué vas a hacer el podcast y enfócate en que tu podcast cumpla ese objetivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Identifica tu presupuesto, dale, o sea, dale un enfoque a tu podcast, para qué lo quieres usar y empieza a aprovechar esta herramienta tan poderosa que te permite muchos beneficios. Entonces, eso principalmente, ¿no? Ya que son temas mucho más prácticos, ¿no? Presupuesto, que es cuánta plata tienes, eh, en qué vas a invertir, ¿no? Y cuánto tiempo le vas a invertir a esto, cuánto tiempo a la semana. Y un tip es que para que puedas ser mucho más eficiente con tu tiempo es graba con anticipación. O sea, antes de que estrene tu podcast, si recién estás empezando, graba por lo menos entre 4 o 8 episodios antes de estrenar. Hazme caso, te va a servir, porque si no, no vas a ser constante. Y después ya poco a poco empiezas a generar tu contenido sin presión porque ya tienes episodios grabados antes. Entonces ese es un tip que les puedo dar y que va de la mano con la constancia, que es lo que es clave aquí en el podcast. 3 preguntas más. ¿Ves que es necesario no hacer descansos a la hora de crear podcast? Me refiero al típico descanso veraniego o en Navidad. ¿Crees que hay que continuar? De nuevo, eso yo creo que es relativo, pero lo tienes que trabajar con tu audiencia. O sea, tu audiencia tiene que saber que tú vas a tomar un descanso. O sea, tú tienes que decirle, no es que de un día para otro te desapareciste. O sea, no puedes hacer eso. Tú tienes que comentar, hacer un cierre de temporada. Tu audiencia lo va a entender, no se van a molestar, pero tienes que comunicárselo. Entonces, de nuevo, es relativo. O sea, si tú ves que vale la pena hacer el cierre, también si lo necesitas,
Si necesitas ese cierre, lo haces, o si no, continúas con episodios. O sea, tenemos podcasts de las dos. Tenemos podcasts que siguen sin parar, que nunca han parado, y tenemos podcasts que han hecho cierres de temporada y la audiencia lo ha comprendido perfectamente. Entonces, no pasa nada. Qué bueno. ¿A partir de qué momento puede una marca empezar a notar el impacto del podcast? Yo diría que, o sea, las evaluaciones tienen que ser constantes, ¿no? O sea, puedes tener mucha suerte y no sé, pues en el primer mes, si es que hay algo que es muy importante, que es de dónde partes, ¿no? O sea, si tú ya eres una persona conocida en tu medio, por eso no se puede comparar los resultados, porque es mucho más fácil que ya tengas resultados, o sea, que el podcast te ayude a ser mejor, Claro, no, yo ¿no? pregunto en el caso de alguien que no es conocido ni tiene redes sociales o una marca que tiene muy poquito alcance. Y acá el resultado, igual el resultado sigue siendo muy variable, porque va a estar en función a qué acciones tomes, a qué es lo que hagas, pero mi recomendación es que cada 3 meses vayas evaluando las métricas de tu podcast, ¿no? Empieces a ver qué episodios están resultando. O sea, yo me fijaría en tres cosas. Me fijaría en las reproducciones, o sea, cuántas reproducciones tiene tu podcast. Me fijaría en el consumo, cuánto se está consumiendo cada episodio y cuántos listeners tiene tu podcast, porque no es lo mismo listeners que reproducciones, o sea, es distinto. Entonces, fíjate siempre en eso y fíjate cómo varía mensualmente. Entonces, lo que tú deberías aspirar es que si, por ejemplo, el primer mes si tuviste 1.000 reproducciones, es un ejemplo, puede ser menos, puede ser más, el segundo mes deberías tener más de 1.000 reproducciones. O sea, no te fijes en el acumulado, porque a veces cometemos ese error. Y esto pasa mucho porque normalmente cuando tenemos el primer episodio solemos tener un pico de que la gente se va a conocer. Pero lo que tú tienes que hacer es encontrar tu ritmo constante. Entonces el primer mes hiciste 1.000, el próximo mes deberías aspirar a hacer 1.200, el siguiente 1.500 y así. Ya lo que sumes, genial, pero el crecimiento tiene que ser ascendente. Porque puede llegar un momento en el que hiciste un mes 2.000, pero el mes siguiente hiciste 1.500, ahí ya tenemos un problema porque algo pasó en el mes que tuviste 2.000, tuviste quizás un viral o tuviste algo, pero que no se supo mantener constante. Entonces ahí tienes que identificar qué pasó. Entonces es un tema de ir evaluando, de ir entendiendo qué pasa, ¿no? Entonces eso principalmente es lo que yo recomendaría para ver si es que estás teniendo efecto. También date cuenta de qué personas estás conociendo, porque como te digo, los beneficios del podcast son varios. Si estás teniendo más negocios, cuántas personas más están preguntando por ti, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno. ¿Y crees que merece la pena ir a la generación de 5 podcasts por semana? Si se Hacer puede y todo. sin bajar la calidad, o sea, si ves que encaja en el formato, ¿crees que merece la pena o es mejor a lo mejor, pues bueno, reservarse un poco, no cansarse tanto, no quemarse? O sea, quiero decir, ¿le ves beneficio a ir tan fuerte? O sea, yo creo que de nuevo depende si tienes el tiempo, ¿no? Si tienes el tiempo de producir, o sea, es que hacer un podcast implica varias cosas, ¿no? Es preparar el episodio, grabar el episodio, editar el episodio, distribuir el episodio. Si te da el cuerpo, te da el tiempo, si no estás trabajando, quizás sí. Pero si tienes, como te digo, para la mayoría de gente el podcast es algo aparte. Entonces no hace mucho sentido dedicarle tanto tiempo al podcast. O sea, yo no te puedo decir si vale la pena o no vale la pena, porque es muy relativo. Hay personas que se dedican a esto, que son noticieros y lo hacen todos los días y les sale rentable hacerlo todos los días. Pero hay personas que no, ¿no? Que sería una inversión de tiempo irresponsable si es que el podcast no te está rindiendo frutos y no lo estás haciendo bien, etcétera. Entonces es mucho de evaluar qué es lo que estás haciendo para poder determinar eso. Claro, yo lo decía más que nada porque sí que veo algunos podcasts, veo diferentes estrategias, veo que hay gente que le va bien, pero sí que me ha sorprendido que algunas personas, que son personas muy ocupadas, y aún así están apostando por los 5 días a la semana y me sorprendía. No sé si a lo mejor hacía un efecto compuesto como ocurría hace un tiempo, sobre todo con YouTube y el blogging, que era algo que de repente empujaba muy fuerte. No sé si tú veías lo mismo o aquí no hay problema, por lo menos por lo que tú has visto en el podcast.
O sea, de todas maneras sí ayuda, ¿no? Porque es que depende mucho también del contenido, de qué tipo de contenido es, porque, ojo, crear contenido todos los días es crear contenido todos los días. O sea, no puedes repetir lo mismo, ¿no? Entonces, si es que suma el contenido, no veo que, o sea, como te digo, a un noticiero le calza perfecto. O sea, porque si las noticias varían con él todos los días. Entonces ahí me hace muchísimo sentido que sea diario. Pero si es un podcast de, no sé, pues de marketing digital al menos, o sea, depende, porque puedes hacer un formato chévere, interesante, en el que des 3 tips en 5 minutos todos los días, podría funcionar. Pero si vas a hacer todos los días episodios de 40 minutos sobre marketing digital, está un poquito complicado. Entonces es bastante relativo, es bastante de qué es lo que hayas pensado con el podcast, pero en temas de compuesto puede servir, porque tienes que, o sea, lo que tienes que evaluar es que si estás hostigando o no a tu audiencia, ¿no? Porque si le das mucho Sí. contenido, como que también la puedes como que aburrir, porque tampoco el usuario no escucha podcast todos los días necesariamente. Entonces, es mucho, es como te digo, hay muchas variables como para decirte eso, pero de nuevo, si es por temas de algoritmo, y porque claro, yo entiendo que en YouTube sí, YouTube te felicitaba por subir podcast un montón, o sea, todos videos todos los días o 3 veces a la semana. No, no importa eso. Spotify no te va a felicitar por subir. O sea, tengo acá en Perú hay un podcast, o sea, el podcast más escuchado es una vez a la semana y hay podcast diarios. O sea, hay un podcast de noticias que es bastante escuchado, que es de lunes a viernes, pero yo creo que es más por la persona que por el formato en sí. O sea, no es porque suba todos los días, sino es porque la persona que lo sube ya es más reconocida, etcétera. Entonces, te diría que no. O sea, no es que te asegure, no es que porque subas todos los días va a haber un algoritmo que te va a decir, sabes que tú vas a salir primero. No, no necesariamente. De acuerdo. Y ya por último, para cerrar, porque ya se está haciendo tarde, pero aún así, oye, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y sobre No, todo no la te calidad preocupes. de las respuestas, que ha sido buenísima. ¿Cómo ves el futuro del emprendimiento en general y en toda la región? Sí, sobre todo de lo que más nos puedes compartir. ¿Cuál es tu opinión? Yo el emprendimiento de la región lo veo bastante bueno. Yo justo trabajo en muchos podcasts de emprendimiento, entonces veo que cada vez sobre todo en lo que es startups, veo que hay bastantes propuestas muy interesantes y bastante adaptadas a la región, ¿no? Como que no es lo mismo un servicio gringo que un servicio que está pensado desde acá mismo, ¿no? Entonces, yo lo veo con buenos ojos, creo que van a salir nuevas propuestas, creo que el capital se está moviendo. Lamentablemente, América Latina específicamente es una, ¿cómo se dice?, olla a presión en cuanto a temas políticos que afectan lamentablemente. Esperemos que no sean determinantes, pero las oportunidades, las propuestas están. He visto bastantes buenas propuestas que creo que pueden hacer, que pueden ayudar incluso a cerrar brechas, ¿no? O sea, propuestas de emprendimientos que ya tienen pensado el impacto social que van a tener. Entonces, creo que sí, que se vienen muy buenas propuestas que esperemos puedan salir adelante. Que puedan salir adelante. Veo que hay, o sea, hoy en día es mucho más accesible empezar en un emprendimiento. O sea, el acceso a capital, el acceso a una audiencia, el acceso a los clientes, etcétera, es mucho más sencillo que antes. La tecnología te ayuda a facilitar todo, ¿no? O sea, te ayuda a tener conexión, comunicación, herramientas. Entonces, yo creo que sí, que hay, es un mundo, es un momento en el que emprender se vuelve un poco más, no sé si la palabra sea sencillo, pero como que más accesible, creo. No tan fácil, sino como que puedes hacerlo. Hay más probabilidad de hacerlo. Qué bueno. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ves el emprendimiento en Estados Unidos bueno, iba a decir Europa, pero principalmente en España, que son los dos lugares donde tengo la mayoría de oyentes y seguro que les va a interesar más? No, bueno, en Estados Unidos siempre ha sido, o sea, siempre ha habido este interés por la innovación, ¿no? Por,
el acceso a capital allá, o sea, los capitales fluyen, o sea, los capitales sí se mueven y eso es muy importante, ¿no? Porque esa es una gran diferencia con América Latina principalmente, que allá los capitales son mucho más accesibles, o sea, las personas sí buscan invertir en empresas, sí buscan, hay otra mentalidad. En España, ahí sí, discúlpame, no sabría, no conozco mucho el panorama en España. Me encantaría conocerlo. Es más, si es que voy ya lo conoceré un poquito más. Pero en Estados Unidos sí te puedo, porque bueno, lo siento un poco más cerca. Sí te puedo decir que las propuestas, la manera de pensar en el tema del no tener miedo al fracaso, allá es bastante notorio. O sea, acá en Latinoamérica, no sé cómo será en España específicamente, existe todavía mucho castigo al error, como que no te puedes equivocar, no puedes equivocarte porque... Y a veces se entiende, porque hay familias que a veces dependen de esos ingresos, ¿no? Sobre todo por acá, sabes que el contexto a veces es un poco más complicado. Hay personas que sin familia, hay emprendedores que su emprendimiento es lo único que tienen, ¿no? No es como Estados Unidos, que es diferente. Porque hay más capital, porque no hay capital. O sea, si hubiera capital, tienes un emprendedor que se asigna un buen sueldo y empieza con su emprendimiento, ¿no? O sea, tienes que tener, si yo he tenido la suerte de tener un gran background, ¿no? Con mi familia, con mis anteriores trabajos, que me puedo dar el lujo de equivocarme. Por eso creo que es una gran diferencia y un factor muy importante, ¿no? Que es un tema ya estructural, que, que las personas en Estados Unidos pueden equivocarse más que acá, ¿no? Pero también es un tema de mindset, ¿no? Porque yo creo que poco a poco, mientras que vayan fluyendo los capitales, las personas van a poder adoptar más riesgos. Es bien complejo el tema, queda para una charla adicional, pero el panorama igual, a pesar de todo, yo lo veo bastante optimista. No, está bien. Y bueno, respecto al tema de mindset, cómo está en España, te digo, en general toda la zona UE, o sea, ahora ya que se ha ido el Reino Unido, se puede decir así, pues mira, te diría que de mindset hay más mindset emprendedor en Latinoamérica que en general en Europa, debido principalmente a que aquí hay estados más fuertes, estados que pues manejan presupuestos mayores, entonces el sector público es más grande, entonces mucha gente tiene la mentalidad de, pues eso, de ser funcionario, que no lo digo como algo malo, pero que sí, y luego también se está deteriorando el trabajo y entonces hace que los puestos públicos o de empresas públicas sean más atractivos. Entonces, en Mindset estamos aún peor que en la TAM. Y eso es algo que, bueno, yo hice parte de la carrera allí y me acuerdo que en una asignatura que era emprendimiento, preguntaron, oye, o sea, tuve la suerte de que casi no había gente europea y eran casi todos americanos, y decía la profesora, dice, oye, el año pasado tuvimos a un chico belga y dijo que su padre había emprendido y que le había ido mal y que ya entonces ya había dejado de emprender. Dice, oye, ¿eso en España es igual? Y digo yo, mira, eso pasa, digo yo, en toda Europa somos así. Y allí se sorprendían de decir, pero ¿cómo es posible si es la primera vez que intentas algo? Es normal que fracases, ahora es cuando hay que continuar. Y aquí es pues todo lo contrario. Entonces creo que con eso ya te haces una idea de dónde estamos nosotros de mentalidad y no... Sí, me imagino. Sí, sí, es que acá es que también es un tema, como tú dices, de contexto, ¿no? O sea, ya tienes estados quizás que, como tú dices, con mayor presupuesto, etcétera. Acá lamentablemente, o sea, obviamente yo estoy a favor de que un estado no maneje mucho presupuesto, pero también está el tema de que acá se intenta que manejen mucho presupuesto, pero estamos inmersos en la corrupción. Entonces, ese dinero finalmente no llega, entonces las personas no tienen mayor opción que emprender también. Ese es otro tema. Acá hay mucho emprendimiento Claro. que es por necesidad. O sea, no es mucho emprendimiento por propósito, porque tengo, o sea, lo romántico que se hace el emprendimiento, sino es un emprendimiento porque, oye, si no emprendo, no tengo que comer, no tengo Correcto. dónde vivir. Entonces, es mucho del contexto, ¿no? Mucho del contexto, pero bueno, eso, eso
tiene para mucha conversación. Pues oye, yo creo que igual para otra temporada podríamos hablar de todo esto y estar más que invitado. Vamos a dejar el programa hasta aquí, ya te vamos a dejar dormir, te agradecemos mucho que hayas venido y sobre todo la calidad de las respuestas. Ya sabéis que si nos estáis escuchando, compartirlo con un amigo o compartirlo en redes sociales e incluso, ¿por qué no?, hacer las dos cosas a la vez. Y nada, nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Diego, muchísimas gracias. Un saludo. No, gracias a ti, José, y nada, espero que esta conversación le sirva a muchas personas para animarse a empezar un podcast, para reflexionar sobre emprendimiento, en fin, para lo que pueda servirles, que así sea. Genial, pues nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y toda la suerte del mundo. Chao, chao.